Ahorita que estábamos en la Santa Cena, estaba recordando aspectos que tienen que ver con lo que es el pacto, y quiero compartir un poquito esto, a ver si el Señor nos lo permite, yo diría como un testimonio para nuestros corazones de lo que es Dios para nosotros. Primero, Dios es un Dios de pactos. Dios trabaja con un pueblo que camina en pacto con Él. Y entonces, cuando pensamos en los diferentes pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo con el Señor, hay varios ingredientes allí que vale la pena resaltar. Por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Noé, ese pacto se selló, como leímos ahora hace un rato, con lo que fue el arco iris. Pero sobre todo el pacto de Noé habla de que es un pacto que nos salva de los diluvios y que vienen al mundo. Y los diluvios, recuerden ustedes que tienen que ver con juicios de Dios. Entonces, si pensáramos que en este tiempo hubiera un juicio que está siendo traído sobre la faz de la tierra, producto de las transgresiones que el hombre ha hecho, no solo ahora, sino durante siglos, tenemos que tener convicción nosotros que en Noé Dios nos enseña de que su pueblo va a ser guardado de los diluvios. Y no solamente Noé como tal, sino que también dice que inclusive su familia fue salva. Entonces, tenemos que tener esta convicción. Sabemos que tarde o temprano a todos nos va a llegar el momento, sea antes o ahora o después, pero tenemos que tener esa convicción. Y cuando hablamos de la salvación de Dios, no tenemos que enfocarnos solamente de la salvación en el plano de que no muramos, sino que el principio de la salvación más tiene que ver con vida eterna, con vida en Dios. Entonces, esa es la garantía que tenemos y que nos es mostrada en el pacto de Dios con Noé. Posteriormente, Dios, al pasar el tiempo, hace un pacto con Abraham, y el pacto de Abraham nos habla de varias cosas. Por ejemplo, nos habla de que el pacto de Dios con nosotros implica ser bendecidos. Es decir, somos gente bendecida porque estamos en pacto con Dios. El pacto con Abraham también habla de que entonces donde Abraham estuviese iba a ser de bendición. Quiere decir que nosotros, por el pacto que tenemos con Dios, donde nosotros estemos, vamos a bendecir a la gente que esté a nuestro alrededor. Nosotros somos de bendición acá en Los Ángeles, somos gente que bendice California, que bendice a los Estados Unidos, y así por diferentes lugares los creyentes bendicen sus ciudades y el mundo. El pacto de Abraham también nos recuerda de que Dios no es un Dios que para cumplir su pacto requiera de que las circunstancias en lo natural se tengan que dar, sino que Dios camina sobre lo que son las circunstancias naturales. Quiere decir que el pacto que nosotros tenemos con Dios no está dependiente de si hay medicina, que si hay vacuna, que si hay virus, que si no hay, que si hay comida, que si no hay comida, que si hay trabajo, que no hay trabajo. No, el pacto de Dios con nosotros en Abraham nos muestra que definitivamente el asunto funciona más allá de las circunstancias. Recuerde usted cómo Dios cumplió el pacto, aun cuando Abraham y Sara no tenían ya prácticamente la habilidad o la capacidad de poder tener hijos. Quiere decir que entonces el pacto nos recuerda esto, que Dios va a proveer siempre, aunque en lo natural no se tenga. Y grabe usted eso en su mente, en su espíritu,
Dios, por causa del pacto, siempre va a bendecir, aun cuando lo natural, las cosas no estén, diríamos, dándose o calzándose. Es más, cuando realmente en lo natural usted y yo tenemos y ponemos entonces, en algunos casos la gente lo hace, pone su confianza en aquello, prácticamente entonces los beneficios del pacto espiritual en Dios no se están aplicando, porque es un pacto de fe, y eso es algo más que nos agrega el concepto de Abraham. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Es decir, el pacto de Dios con nosotros se activa producto de la fe. Cuando usted tiene fe, cuando usted cree, aunque en lo real usted no tenga, el pacto se activa a favor suyo. Otro aspecto que también nos recuerda el pacto de Abraham es que Dios le prometió a Abraham una tierra prometida. Esa tierra prometida habla de salvación, habla de una vida, diríamos, de una realización de sueños, de visión, habla de que Dios entrega una herencia. Entonces, cuando nosotros estamos en pacto con Dios, definitivamente tenemos que tener convicción que nosotros tenemos herencia, que nosotros tenemos una tierra, que nosotros tenemos algo que Dios ha prometido a nuestros corazones producto de ese pacto. Recuerde que pacto tiene que ver con un acuerdo, con un compromiso que Dios hace, y los pactos de Dios eventualmente, aunque algunos fueron condicionados, realmente los pactos de Dios son pactos que están dependientes más de lo que Él es y no tanto, y de lo que Él puede hacer y no tanto de lo que usted o yo podamos hacer. Luego otro pacto que más adelante, en Isaac el pacto se vuelve a reafirmar. Inclusive dice que en una ocasión hubo hambre cuando Isaac estaba ya desarrollándose como persona. Hubo hambre en la tierra, producto de una hambre similar a la que hubo en los tiempos de Abraham, y Dios le da una palabra direccionar a Isaac para que él no descienda donde iba a ir, sino que descendiera más bien a Egipto. Y dice que aunque había hambre en la tierra, dice que todo lo que Isaac sembraba, Dios lo hacía producir, y lo hacía producir en una forma extraordinaria, diríamos sobrenatural. Inclusive agrega y dice que pozos que estaban secos, hablando de pozos de agua que estaban secos, que habían sido cerrados por los filisteos en el tiempo pasado, aún de esos pozos brotó agua. Quiere decir que esto nos habla de que el pacto de Dios tiene que ver con un pacto de provisión sobrenatural. Los pactos de Dios, o el pacto de Dios con nosotros, tiene que ver con el aspecto de que lo que a unos no le funciona, eso no significa que a usted no le va a funcionar. Que lo que a unos no se les es dado, eso no significa que a usted no se le va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar en pacto, recibimos una gracia de parte de Dios diferente a la que normalmente cualquier humano pueda tener. Así que toma en cuenta esto. Toma en cuenta que aunque a algunos no le funcione, a usted le puede funcionar, porque usted está en pacto con Dios. Aunque a algunos no le sea multiplicado, esto no significa que a usted no se le va a multiplicar. Que el hecho que algunos dependan de lo natural para poder sobrevivir, eso no significa que a usted le pase lo mismo, porque usted es una persona que al estar en pacto con Dios camina en lo sobrenatural de Dios. Entonces hay una serie de cosas que podríamos sacar de todos estos pactos. Luego Dios hace un pacto también con Jacob. Y bueno, Jacob nos enseña una serie de aspectos muy interesantes, cómo Dios entonces cumple sus promesas con Jacob. Dios le había dicho a Abraham
que de sus lomos saldrían reyes, que de sus lomos saldrían una generación, un pueblo, y en Jacob aquello comienza a ser producido. Y entonces él tiene 12 hijos y de allí comienza a desarrollarse lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Aun cuando esposas que Jacob tuvo estaban estériles por el pacto que Dios había hecho con Abraham y luego con Isaac y luego con Jacob, aquellas mujeres pudieron tener hijos, y de el hijo de una de ellas, de José, Dios permitió que naciera también el Mesías. Y el Mesías realmente es Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos iba a salir reyes. Entonces Dios cumple cosas. Dios, si estamos en pacto, Dios cumple lo que promete. Y si usted puede hacerlo, dígalo conmigo: Dios cumple lo que promete a aquellos que están en pacto con Él. Luego, otro pacto interesante que se desarrolla posteriormente es el pacto que Dios hace con David. Recuerde, David era el rey de Israel, un muchacho que desde muy joven estaba pastoreando a las ovejas de su padre, y que Dios permite que a través de David, Goliat pudiese ser cortada su cabeza, y que David fue el instrumento que Dios usó para que el pueblo de Israel tuviera esa victoria, y que el temor que estaba en los corazones de Saúl y del pueblo que estaban desfalleciendo por aquel hombre tan grande, David fue un hombre que realmente mostró las garantías. Pero ya cuando Dios establece el pacto con David, una de las cosas que viene a mi mente y vale muy importante que usted lo tome en cuenta, fue que el pacto de David, entre las cosas que Dios establece, fue que en David siempre la presencia de Dios iba a estar con él. El pacto de Dios con David decía: mi presencia siempre estará contigo. Y se la reafirmó a Moisés en el libro de Éxodo 33. Luego en David fue un hombre que gozó de la presencia de Dios. El pacto de Dios con David nos habla de que el pacto involucra el que nosotros seamos potencializados, empoderados a cumplir ese ministerio eterno de la adoración, porque el pacto de Dios con David implicó un modelo de adoración que iba no solamente a tener un efecto en el tiempo de David, sino inclusive posteriormente, al punto que en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, hablando Jacobo como el líder del concilio en Jerusalén, él llegó y dijo: porque con estos concuerdan las palabras de los profetas, que en los postreros días el tabernáculo que será levantado será el tabernáculo de David. Es decir, el pacto de Dios con David fue un pacto que es transicionado a las generaciones venideras. David es tipo de Cristo, haciendo el pacto con el Padre. Entonces, David nos asegura presencia. En David vemos un pacto que involucró que David no conoció derrota, amados. Es decir, quienes están en pacto no son derrotados. Podemos ser probados, podemos ser transicionados. Inclusive podríamos pensar en que veremos muerte si es que Cristo no viene antes. Pero eso no significa que seremos derrotados, porque ya en la cruz de Calvario, el postrer enemigo, que es la muerte, en la cruz fue derrotado. Quiere decir que ni siquiera la muerte debe ser una forma de ver nosotros la derrota.
¿Por qué? Porque la muerte, como decía Pablo, es un aspecto transicionario a una vida mejor, a una vida eterna, a una vida de gozo, de plenitud, de paz, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá tristeza, sino que estaremos en calles de oro, estaremos en una morada celestial que el Señor nos la fue a preparar. Todo eso habla de los beneficios que usted y yo tenemos por estar en pacto con Dios. David nos habla de ese pacto interesante, presencia. Se levanta un tabernáculo eterno a través de David. Nos habla de un pacto que de no conocer derrota. David también nos habla de una de las promesas que Dios le dio a David, fue que siempre se sentaría en el trono de Israel un hijo de él. Entonces, todo esto habla también de un reinado eterno, donde Dios realmente le está diciendo: David, por el pacto que yo hago contigo, siempre habrá autoridad en tus hijos, siempre habrá quien reine. Por eso, cuando la escritura más adelante en el libro de Apocalipsis habla de lo que nosotros somos en Cristo, porque David era tipo de Cristo, dice que nosotros somos considerados reyes y sacerdotes. Luego, interesante también en el aspecto de David, es el hecho de que David en determinado momento realmente fue un hombre que cometió sus errores. Y usted y yo conocemos el principal que él cometió con Betsabé, y que de ella iban a ser un hijo. Pero aún así, el pacto de Dios con David nos habla de la gracia que tenemos, del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque lo que David hizo era, según la ley, era digno de muerte. Inclusive a la misma Betsabé debieron haberla matado. Entonces habla de la gracia, habla del favor de Dios por causa del pacto. David era un adorador. David era un hombre que amaba a Dios, que amaba la presencia de Dios. Era un hombre que sobre todo amaba la presencia de Dios. Lo que era el sueño de David, lo que le quitaba el sueño, se lo he dicho en otras ocasiones, era el hecho de que David añoraba tener una casa donde a Dios se le adorara. Entonces, ese pacto que Dios tenía con David es un pacto de gracia, un pacto de favor de Dios. Y es un pacto que también habla de que cuando aquellos que estamos en pacto con Dios ponemos como prioridad el reino, ponemos como prioridad las cosas de Dios, capte esto, entonces Dios se encarga de levantar y de cuidar nuestra casa. Es decir, el pacto habla de esto. Por eso a veces a uno le da tristeza, hermanos en el Señor que no entienden esto, y que para ellos la prioridad es el trabajo, esto y lo otro, cuando realmente el pacto en que Dios nos introdujo es un pacto que habla de que cuando nosotros estamos en pacto y tenemos como prioridad el reino. Por eso el Señor decía en Mateo: buscad primeramente el reino. Cuando el reino es puesto primero, entonces el pacto involucra que Dios se va a encargar de levantarnos nuestra casa, de cuidar nuestra casa, de hacer su voluntad en nuestra casa. Y cuando habla de nuestra casa, está hablando de nuestra familia, de todo lo que nosotros tenemos. Usted está en pacto, entonces Dios cuida a su cónyuge, Dios cuida a sus hijos, Dios cuida a su casa, su carro, lo que usted tiene, su dinero. Pero esto tiene que ser producto del entendimiento que se tenga, porque este asunto de pacto tiene que ver con el corazón. Cuando Dios mira que en el corazón usted está caminando en pacto y está con la expectación de que usted va a recibir lo que Dios ha prometido, entonces el pacto se activa y los beneficios se activan a favor suyo. Luego, ya en el Señor, Dios hace, dice la Escritura, un nuevo pacto, y lo recordamos en la Santa Cena. Es un nuevo pacto que dice que es hecho bajo mejores promesas. Imagínense, les he hablado de varios pactos
y de todas las promesas que recibimos de esos pactos. Ahora dice que en el nuevo, en el que usted y yo estamos, tiene mejores promesas. Imagínese, hermano, si aquello era bueno, ahora en lo que usted y yo estamos, buenísimo. Entonces, mejores promesas habla varias cosas: vida eterna, un sacerdote que no va a morir, sino que siempre va a estar intercediendo por nosotros, un sacerdote que es también abogado delante del Padre cuando el diablo nos quiera acusar. Es un pacto que habla de una provisión sobrenatural, habla de milagros, habla de señales, habla de sanidades. Un pacto que tiene que ver con la revelación de la palabra constantemente. Un pacto que tiene que ver con que el hecho de que la palabra ya no va a estar escrita en tablas, ni siquiera en papel, sino que dice, es un nuevo pacto donde la palabra es grabada, es sembrada, es escrita en nuestros corazones. Imagínese, hermano. Entonces Moisés, para poder cumplir el pacto, tenía que subir al monte. Aquellos tenían que leer la ley y tenían que estar recordándola. ¿Por qué? Porque dependían de lo que sus ojos miraban. Pero en el nuevo pacto la palabra fue sembrada en nuestros corazones. En el nuevo pacto Dios nos promete, dice, así como ustedes me vieron a mí subir, así yo voy a volver. Así como yo subo, así también ustedes serán levantados. Dice en 1 Corintios 15, nos habla en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que al sonar la final trompeta, cuando llegue el tiempo postrero de Dios y que el tiempo de fin se acerque, dice, sonará una final trompeta y los que están aún muertos, pero que están en pacto, la van a escuchar. Y los que están vivos también la van a escuchar. Y entonces aquellos serán resucitados y los que estamos vivos seremos transformados. Y en el aire nos encontraremos con el Señor. Todo esto habla del cumplimiento del pacto. El pacto en Cristo, que es el nuevo pacto, dice que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Él es las primicias de los que han de ser resucitados. Dice la Escritura también, hablando de este pacto. Es un pacto realmente donde dice que ya no habrá una relación con Dios, porque Noé, Abraham y varios tenían que depender de altares, eventualmente tenían que depender de tabernáculos, de templos. Pero en el nuevo pacto nuestra relación con Dios no está dependiente de edificios, no está dependiente de lugares reales o naturales, sino que es un pacto donde la relación nuestra con Dios es de tú a tú, una relación personal que la podemos tener en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, imagínense, son mejores promesas. Estamos en una mejor posición ahora que la que ellos tuvieron antes. Así que usted tiene que estar plenamente convencido y con fe de que Dios cumplirá lo que le prometió a Noé, lo que Dios le prometió a Abraham, lo que Dios hizo con Isaac, lo que Dios hizo con Jacob, lo que Dios hizo con Moisés, sacándolo de aquella tierra con el pueblo de Israel. Mire, me brinqué este pacto que tuvo Dios con Israel. Un pueblo que fue sacado de Egipto. Se habla del mundo, es decir, el pacto de Dios con nosotros es un pacto donde Dios nos dice: yo no los quiero en el mundo, ni quiero que ustedes dependan del mundo, ni que estén esclavizados al mundo. Este pacto que habla también de Israel es un pacto donde, a pesar de que ellos tuvieron que pasar un desierto, siempre el cumplimiento del pacto implicaba una tierra. Quiere decir que el pacto de Dios con nosotros es un pacto donde Dios dice: aunque pases desiertos, yo no te voy a dejar en el desierto. ¿Por qué? Porque mi pacto no implica desiertos. Mi pacto con vosotros implica
tierra prometida, implica tener tierra que conquistar. Entonces, somos gente que caminamos en pacto y tenemos que estar cimentados, tenemos que estar, yo diría, seguros, tener la convicción de que por cuanto Dios es un Dios de pactos, entonces Él va a cumplir. Y cierro con esto, y creo que ya me alargué mucho, entonces vamos a ir dejándolo por acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, amén, por ejemplo, el pacto que el Señor hizo con nuestro Señor, porque inclusive el Padre hizo un pacto con Jesús. ¿Cuál era el pacto? Bueno, el pacto dice lo que dice Filipenses: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo igual que Dios, no se aferró. Dice, el Padre le entregó una misión al Señor y le dijo, mira, despójate de ser igual que yo, ve a la tierra, muere hasta la muerte de cruz. Y dice, por lo cual el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el trono, ante el cual toda rodilla se ha de doblar. El pacto de Dios con Jesús en ese sentido fue que si Él cumplía la misión, la asignación, entonces todos los que creyeran en Él y en lo que Él hizo recibirían los mismos beneficios que Él recibió. Quiere decir que lo mismo que el Padre le otorgó al Hijo, por cuanto el Hijo cumplió el pacto que había hecho con el Padre, los mismos beneficios, las mismas bendiciones, la misma protección, la misma cobertura, la misma gracia, la misma relación, todo lo que el Hijo tuvo, lo tienen los hijos que creen en Él. Y por cuanto creen en Él, reciben la misma paternidad y los mismos beneficios que el Padre le otorgó al Hijo. Así que tenemos que caminar bajo estas convicciones. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos lo que le va a pasar a otro o a la otra. No sabemos cuándo este asunto va a terminar. No sabemos qué efecto va a tener la famosa vacuna. No sabemos inclusive si va a levantarse otra cepa, si realmente esto va a terminar en marzo o terminará en junio, o nos estaremos hablando de lo mismo en el próximo enero. Lo que sí sabemos es que si estamos en pacto con Dios, las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Eso es lo que sí tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque se puede marchitar la hierba, se puede secar la flor, pero lo que Dios establece en su palabra, los pactos que Él ha hecho con nosotros, van a permanecer para siempre. Así que no que usted no tenga que estar pendiente de las cosas naturales, de las cosas que están pasando, sí, pero que eso no le quite la mirada de los beneficios del pacto que nosotros tenemos en Dios. Tengamos muy presente esto. Somos gente de pacto. Imagínense, ¿por qué no hemos de darle gracias a Dios? Hemos estado en un año que pasó de muerte, pero aún hoy, aquí estamos, por la gracia de Dios. Hemos estado un año donde han habido muchos enfermos, pero Dios, por su gracia, nos ha permitido disfrutar de su bendición y que nuestros cuerpos cada día estén mejor. Hemos estado un año en el año pasado de escasez y aún puede continuarse. Hay falta de trabajo, falta de alimento, pero si estamos hasta acá es porque Dios ha permitido que los pozos den agua. Aleluya. Porque Dios ha permitido que lo que se ha sembrado dé fruto. Porque Dios ha permitido que las cosas que tenemos en nuestras manos se multiplicaran. No sabemos cómo, pero Dios lo ha hecho. Porque Dios es fiel. Porque Dios cumple su pacto. Porque usted y yo estamos en pacto por la gracia de Dios, en el nombre de Jesús. Y por eso tenemos que estar en una actitud de confianza. Cuando Noé se le cerró aquella puerta
del arca, él estaba confiado de que esa arca lo iba a salvar a él y su familia. Cuando Abraham salió de su tierra y su parentela, él iba confiado. Cuando Isaac bajó a Egipto, él iba confiado. Cuando Jacob desarrolló su trabajo como patriarca, él estaba confiado. Cuando David trajo la presencia de Dios, iba confiado. Cuando Moisés salió de Egipto, él iba confiado. Él sabía que el que le había dicho que iba a ser el libertador de ese pueblo y que lo iba a introducir a la tierra, era alguien que cumplía lo que decía. Y el Señor sabía. Por eso cuando el Señor llega y dice en la cruz, consumado es. Cuando Él dice en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Señor, yo confío que lo que me dijiste lo vas a cumplir. Y por eso en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú dijiste que si yo me despojaba, que si yo era obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y aquí estoy en la cruz, entonces tú me dijiste que entonces tú me ibas a levantar y me ibas a dar un nombre que es sobre todo nombre, y que yo iba a ver que toda rodilla se iba a doblar y que toda lengua iba a confesar que yo soy o que tú eres el Señor. Entonces por eso en tus manos encomiendo mi espíritu. Termino con esto diciéndoles: encomiende en las manos del Señor su vida. Encomiende en las manos del Señor su espíritu. Encomiende en las manos del Señor su familia, sus finanzas, todo. Encomiéndese en las manos del Señor. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, que cuando yo salía de mi casa, mi mamá me decía: encomiéndose al Señor. No sé si a usted se lo decían, pero a mí me lo decían. Cuando yo salía me decían: encomiéndese en las manos del Señor. Hoy yo entiendo que si yo me encomiendo cada día en las manos del Señor, Él me va a cubrir, Él me va a proteger, su gracia va a estar conmigo. Antes mamá me lo decía por religión. Hoy yo entiendo que esto es producto de que hay un pacto de Dios conmigo. Y entonces yo puedo encomendar mi vida en las manos del Señor, porque Él va a cumplir lo que me ha prometido. Cierre sus ojos allí delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por que nos has permitido caminar en pacto. Somos un pueblo de pacto, un pueblo llamado a caminar en este nivel, Dios mío, oh Dios. Hoy puedo decir, Señor, que si tú le cumpliste el pacto a Noé, si tú le cumpliste el pacto a Abraham, si se lo cumpliste a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Israel, a David, si se lo cumpliste a Salomón, a pesar de sus errores, si se lo cumpliste a tantos, y lo cumpliste también en Jesús al venir a esta tierra y morir por toda la humanidad, ¿cuánto más a nosotros no has de cumplirnos el pacto? Porque tu pacto es eterno y no es un pacto dependiente de nuestras obras. No es un pacto dependiente de lo que nosotros hagamos. Es un pacto dependiente de la obra de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. Porque no es un pacto dependiente de obras humanas. Porque ninguno de nosotros por nuestras obras calificaríamos. Pero el Señor calificó porque Él, como hijo, cumplió lo que el Padre le estipuló que tenía que cumplir. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que sobre todos los que están mirando este video o este tiempo de palabra, Dios, sobre ellos se cumple el pacto.
eterno que tenemos en Cristo Jesús, y que cada beneficio de lo que tú, Señor, estipulas en tus pactos para con tu pueblo son cumplidos en nosotros, y que tú guardarás en perfecta paz nuestra vida, que si nosotros encomendamos nuestra vida en tus manos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, tú nos guardarás, porque somos hijos del pacto, porque somos un pueblo que ha sido guardado por pacto. Es un pueblo que tiene la esperanza de un arrebatamiento por pacto. Es un pueblo que sabe que tú vienes por segunda vez por pacto. Es un pueblo que sabe que hay moradas en el cielo preparadas para nosotros por el pacto. Es un pueblo que sabe que reinaremos con Cristo por pacto. Es un pueblo que sabe que nos casaremos como novia, que es la iglesia, con el amado por el pacto. Hoy sabemos que reinaremos con Cristo 1000 años como mínimo por pacto. Todo es por el pacto que tú cumpliste en la cruz de Calvario, que a través de tu sangre nos dispusiste, Señor, para que entráramos en ese pacto eterno. Por eso, poniendo nuestra fe en ti, nuestros ojos en ti, Señor, recibiremos cada día el pacto. Cada vez que usted se levanta, abre sus ojos, se pudo dormir en paz y levantarse en paz, porque estás en pacto. Si tú respiras, es porque estás en pacto. Otros no han podido hacerlo. Si tú has tenido que comer, es porque estás en pacto. Si tienes trabajo, es porque el pacto está siendo ministrado, está activo en ti. Si tú puedes levantar tus manos santas, es porque estás en pacto. Si hoy tú le pides a Dios que sane tu cuerpo y Él por su gracia lo hace, es por el pacto. Si hoy Dios quiere hacer milagros, inclusive levantar a los que están en cama, lo puede hacer si Él realmente lo quiere hacer, si es su voluntad. Si todavía no es el tiempo para que aquella persona pase a morar eternamente con el Señor, en el pacto será levantado. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.